muy buenas tardes o noches. Espero que estén bien, ya sea trabajando, estudiando o conduciendo. Mientras la noche cae, es el momento ideal para abrir las puertas de lo sobrenatural y lo inexplicable, donde cada relato se entreteje con hilos de misterio y horror. Esta tarde barra noche daremos inicio a los 5 relatos de terror ocurridos en la morgue. Historia 1. El tic post-mortem. Empecé a trabajar en la morgue hace apenas una semana. Era un empleo que, aunque no estaba en mis planes, ofrecía una buena paga y cierta estabilidad. Me habían contado que los primeros días siempre eran los más difíciles, que te acostumbrabas con el tiempo, pero nada me había preparado para lo que experimenté en mi primer turno nocturno. La noche transcurría sin contratiempos. Me ocupaba de los procedimientos rutinarios, etiquetar cuerpos, organizar documentos, y asegurarme de que todo estuviera en orden. Todo iba bien hasta que me acerqué a uno de los cuerpos para finalizar una tarea. Al examinarlo, noté algo extraño. Los dedos del cadáver se movieron ligeramente. Fue un movimiento mínimo, casi como un tic, pero lo suficiente para que mi corazón se detuviera por un segundo. Mi mente inmediatamente comenzó a buscar explicaciones. Sabía que los cuerpos podían experimentar contracciones musculares después de la muerte, un fenómeno post-mortem completamente natural. Pero saberlo no hizo que la experiencia fuera menos perturbadora. Tomé un respiro profundo y me recordé a mí mismo que esto era algo normal, algo que simplemente ocurría en este trabajo. Pero justo cuando estaba a punto de darme la vuelta para continuar con lo mío, el brazo completo del cuerpo se levantó de golpe y luego cayó de nuevo sobre la camilla con un sonido sordo que resonó en toda la sala. Me quedé paralizado, el sobresalto inicial me había dejado sin aliento. Claro, sabía que aquello era solo una reacción post-mortem, algo que los músculos hacen cuando se liberan tensiones acumuladas. Sin embargo, esa racionalización no evitó que me sintiera profundamente inquieto en ese momento. Después de un minuto que pareció eterno, recuperé la compostura. Me repetí que esto era parte del trabajo, y que me acostumbraría con el tiempo. Sin embargo, esa noche fue un recordatorio de que, aunque los fenómenos puedan tener explicaciones científicas, la mente puede jugarnos malas pasadas, especialmente cuando te enfrentas a lo inesperado en un lugar tan frío y silencioso como una morgue. Historia 2. El peso de la oscuridad. Desde que comencé a trabajar en la morgue, siempre procuré tomar los turnos matutinos. La razón era simple: me aterra la oscuridad. No es algo que me enorgullezca, pero es la verdad. La idea de estar rodeado de cadáveres en la penumbra es más de lo que puedo soportar. Así que siempre hice lo posible por evitar los turnos vespertinos o nocturnos. Sin embargo, la vida tiene una manera cruel de ponerte en las situaciones que más temes. Aquella semana, uno de mis compañeros de turno nocturno cayó enfermo, y el jefe me pidió que cubriera su turno. No pude negarme. Traté de mantener la calma y me recordé a mí mismo que era solo una noche. ¿Qué podría salir mal? A medida que se acercaba el anochecer, una sensación de inquietud comenzó a asentarse en mi pecho. La morgue, con sus largos pasillos y la luz tenue de las lámparas fluorescentes, parecía transformarse. Los sonidos familiares de la mañana se convirtieron en ecos inquietantes. Cada crujido de las tuberías y cada zumbido de los refrigeradores se amplificaba en el silencio de la noche. Me concentré en las tareas rutinarias: revisar los documentos, limpiar el área y preparar los equipos. El trabajo se volvía cada vez más pesado a medida que la oscuridad se adueñaba del lugar. En un momento, me encontré trabajando con un cuerpo que debía ser examinado. La frialdad del cadáver bajo mis manos y el silencio sepulcral que rodeaba la morgue creaban una atmósfera opresiva. Mientras estaba inclinado sobre la mesa de autopsias, preparando el cuerpo para el examen, una sombra se movió de manera rápida a lo largo de la pared. La vi por el rabillo del ojo y me volví de inmediato, pero no encontré nada. Sacudí la cabeza, tratando de despejar mi mente del cansancio y del creciente miedo. Sin embargo, la sombra volvió a aparecer, esta vez claramente proyectada en el suelo. Parecía deslizarse con un propósito, como si tuviera una presencia propia. La sensación de estar observado se intensificó. Cada vez que giraba la cabeza para continuar con mi trabajo, la sombra parecía estar más cerca. Me acerqué a la fuente de la sombra, buscando una explicación lógica, pero no encontré nada. La penumbra parecía envolverme, intensificando la opresión en mi pecho. Mis manos temblaban mientras intentaba concentrarme en el cuerpo frente a mí. El tiempo se arrastraba lentamente, y cada minuto parecía una eternidad. La sensación de pánico era palpable.
El aire estaba cargado con una inquietante tensión. Finalmente, cuando el reloj marcó la hora del cambio de turno, me apresuré a salir, sin querer volver a mirar atrás. Cuando finalmente el amanecer asomó por las ventanas, sentí un alivio que casi me hizo llorar. Aunque sigo trabajando en la morgue, nunca volví a aceptar un turno nocturno. Quizás algún día supere mi miedo a la oscuridad, pero no será hoy, y definitivamente no será en una morgue. No compartí mi experiencia con nadie, temeroso de ser ridiculizado o de que pensaran que estaba imaginando cosas. Sin embargo, cuando me dirigía hacia la salida, una última mirada atrás me heló la sangre. Al final del pasillo, donde la luz apenas llegaba, la sombra estaba allí, inmóvil y oscura, como una presencia tangible que se negaba a desaparecer. Historia 3. El murmullo del cambio de turno. En el hospital municipal, la morgue operaba bajo una rutina de 3 turnos: matutino, vespertino y nocturno. Cada transición entre turnos era una mezcla de formalidad y rutina, una danza que mantenía la calma en el sombrío entorno de la morgue. Sin embargo, una tarde de verano, el equilibrio de esa calma se vio perturbado por un suceso que desdibujaría las fronteras entre el mundo real y el más allá. Era el primer día del mes, y el reloj marcaba las 14:30 cuando Samuel, un médico forense del turno matutino, compartió con sus colegas del turno vespertino una experiencia perturbadora. Mientras esperaban el cambio de turno, Samuel relató un incidente inquietante que había vivido durante su jornada. Contó que había visto algo inusual, un movimiento en las sombras de la morgue que no podía explicar. Aunque su tono era serio, sus compañeros se rieron, considerando el relato una exageración. Las carcajadas llenaron la sala mientras Samuel seguía describiendo el evento, pero la diversión se disipó de inmediato cuando un sonido abrupto rompió el silencio. Un crujido seco resonó a través de los pasillos vacíos, seguido por un murmullo apenas audible. El grupo, de pronto, se quedó en silencio. La broma de Samuel se convirtió en un eco inquietante. Julia, una médica forense que acababa de comenzar su turno vespertino, frunció el ceño y dijo: «Eso no suena como un simple ruido de tuberías». Los demás miraron con desconfianza a su alrededor, intentando localizar la fuente del sonido. Juan, otro médico del turno vespertino, trató de restar importancia al incidente. «Seguramente es una coincidencia», comentó con voz que intentaba ser tranquilizadora, aunque la inquietud era evidente en su rostro. Decidieron investigar el origen del ruido. Sin linternas, avanzaron a tientas hacia la cámara frigorífica de cadáveres. Al abrir una de las puertas de los compartimentos, se encontraron con un vacío helado. Todo parecía estar en su lugar, pero de repente, el silencio se rompió nuevamente. Un susurro, apenas perceptible, pareció flotar en el aire, diciendo: «Detrás de ti». El grupo se volvió lentamente con el corazón en la garganta, pero no había nada allí. La tensión en el aire era palpable. Minutos después, el jefe de piso apareció en el umbral, su presencia rompiendo el tenso silencio. «¿Qué hacen todos amontonados en este lugar?», preguntó, frunciendo el ceño. Nadie respondió. Con un sentimiento de alivio por el regreso a la normalidad, el grupo continuó con el cambio de turno. Agradecieron que fuera de día y no de noche. Para intentar olvidar lo ocurrido, comenzaron a reír y a bromear. El ambiente se relajó a medida que el turno vespertino tomaba su curso. Las risas y chistes sobre el misterioso susurro ayudaron a disipar el miedo que había acechado la morgue. Sin embargo, en el fondo, todos sabían que el eco del suceso permanecería en sus mentes, un recordatorio de que, a veces, lo inexplicable puede romper la monotonía de lo cotidiano. Historia 4. La morgue. Eran casi las 12 de la noche cuando recibí un mensaje urgente en mi teléfono. El médico forense necesitaba mi ayuda. Intenté llamarlo, pero la línea estaba muerta. Decidí ir al sótano del hospital, sabiendo que el pasillo se volvería cada vez más frío y oscuro a medida que descendiera. Al llegar al último peldaño, me encontré con una figura que no esperaba. Era un hombre con una apariencia sombría que parecía estar esperando en el pasillo. Pensé que podría ser un nuevo miembro del personal. Me acerqué y, para no perder tiempo, le señalé la dirección de la morgue. «Por aquí», le dije. «El médico forense debería estar en la sala de autopsias. Deberías encontrarlo allí». El hombre asintió sin decir una palabra y se dirigió hacia la morgue mientras yo continuaba buscando al médico forense. Me dirigí a la sala de autopsias, pero al llegar, me di cuenta de que estaba vacía. Decidí que el médico probablemente estaba en los frigoríficos de cuerpos. Me dirigí hacia allí, esperando encontrarlo. Cuando llegué, vi algo que me heló la sangre.
Un hombre estaba abriendo uno de los frigoríficos, sacando la plancha metálica y acostándose en ella como si fuera una cama. La visión era tan surrealista que no pude hacer otra cosa más que retroceder. Salí corriendo en busca del médico forense. Lo encontré en un rincón del hospital, aún asombrado por la urgencia de mi relato. Al principio, parecía incrédulo, pero al final accedió a acompañarme a los frigoríficos para comprobar lo que había visto. Caminamos juntos de vuelta, y mientras lo hacíamos, me preparé para mostrarle la escena que había presenciado. Pero cuando llegamos, la sorpresa fue aún mayor. Todo estaba como lo había dejado. La plancha metálica estaba afuera del frigorífico, y el hombre seguía allí, acostado en la misma posición. La escena era desconcertante y casi surrealista. Me acerqué al frigorífico para inspeccionar al hombre, y para mi asombro, era la misma persona que había visto cuando bajé por primera vez. Me miró con una mezcla de pánico y agotamiento, pero no dijo una palabra. El médico forense, claramente afectado por lo que estaba viendo, trató de tranquilizarme. No te asustes, dijo con un tono que trataba de sonar calmado, aunque su voz temblaba. Parece que este hombre estaba buscando su propio cuerpo para descansar. Debe estar desorientado. Decidimos por precaución meter la plancha de nuevo en el frigorífico y apagar las luces. Luego subimos al primer piso, buscando un lugar para relajarnos y procesar lo que acabábamos de experimentar. Aunque intenté mantener la calma, el escalofrío persistente en mi espalda me recordó que, en la morgue, lo inexplicable y lo perturbador eran parte de un oscuro misterio que nunca dejaría de inquietarme. Historia 5. El turno nocturno. Mi primer turno nocturno en el viejo hospital comenzó con una sensación de inquietud. Había oído rumores sobre los pasillos oscuros y las luces parpadeantes, pero, como escéptico, me dije que todo eran historias para asustar a los novatos. El edificio, con sus paredes agrietadas y su infraestructura anticuada, tenía un aire sombrío, pero mi asignación era sencilla: ordenar papeles en la oficina y luego revisar la morgue. La oficina, aunque austera, era un pequeño oasis de estabilidad. La luz allí era constante, permitiéndome trabajar con cierta tranquilidad mientras organizaba los informes. Al terminar, me dirigí hacia la morgue para realizar una revisión de rutina. El área de la morgue era fría y silenciosa, una sala llena de frías losas de acero y cámaras frigoríficas. Los pasillos que conducían a ella estaban en penumbra, y la luz de mi linterna era la única compañía que tenía mientras avanzaba. Mientras revisaba el inventario y los registros de los cuerpos, el aire en la morgue se volvía cada vez más denso, y una sensación de inquietud crecía en mi pecho. Los ecos de mis pasos resonaban en el frío, y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. De repente, la linterna parpadeó y luego se apagó, dejándome en una oscuridad impenetrable. Traté de encenderla nuevamente, pero el interruptor parecía estar fallando. En ese momento, una ligera brisa comenzó a recorrer la morgue, a pesar de que todas las puertas estaban cerradas y no había ventanas abiertas. Los sonidos en la morgue eran los típicos de un edificio viejo: el crujido de las tuberías y el zumbido ocasional del sistema de ventilación. Sin embargo, a medida que el frío se hacía más intenso, comencé a escuchar algo más. Un susurro leve pero persistente que parecía venir de uno de los compartimentos frigoríficos. Me acerqué con cautela al compartimento que estaba haciendo ruido. Abrí la puerta con un chirrido, y una ola de aire frío me golpeó. Dentro, no había nada fuera de lo común, solo un cuerpo en una bolsa. Sin embargo, al cerrar la puerta, noté que el susurro se había intensificado. El ambiente se volvía cada vez más inquietante, y una sensación de presencia se hacía palpable. Los pasos que había escuchado antes parecían acercarse, pero al girarme no había nada más que sombras alargadas proyectadas por mi linterna. El susurro se transformó en un murmullo ininteligible que llenaba la sala. Decidí que era mejor terminar el trabajo y salir de allí. Mientras trataba de salir de la morgue, noté que una de las cámaras frigoríficas estaba abierta de par en par. Me acerqué a cerrarla, y en ese momento, sentí una mano fría tocar mi hombro. Me giré bruscamente, pero no había nadie allí. Mi corazón latía con fuerza mientras cerraba la cámara y me apresuraba a salir de la morgue. A cada paso que daba, el susurro se volvía más fuerte y más claro, hasta que parecía gritar en mi oído. El frío que sentía en la morgue se había trasladado conmigo al pasillo, y cada rincón del hospital parecía estar lleno de sombras inquietantes. Finalmente, salí al aire libre, temblando y con la mente agitada. Al día siguiente, cuando le conté a mis colegas lo que había experimentado, algunos se mostraron comprensivos mientras otros eran escépticos.
Uno de los antiguos empleados del hospital mencionó que en las noches de tormenta, se decía que los ecos de las almas atrapadas en el hospital se manifestaban en la morgue, y que aquellos que trabajaban en el turno nocturno a menudo eran testigos de estos fenómenos. Nunca volví a trabajar en ese hospital. La sensación de esa presencia fría y los susurros persistentes en la morgue me persiguieron mucho después de mi última noche allí. El viejo hospital quedó grabado en mi memoria como un lugar de sombras y murmullos, y la morgue siempre permanecerá como el escenario de mis peores pesadillas.